Rebel Evella. Ella es Lady Evella, capaz de cambiar su apariencia hasta ser irreconocible. La chica aprovechó esta habilidad para trabajar como reportera, bajo el seudónimo Belle. Hace tiempo, el vizconde Belle perdió toda su fortuna en juegos de azar, lo que la llevó a esta vida. Solo quedaba Roland, su única esperanza en esta vida, su maravilloso y tierno prometido. Ella creía con todo su corazón que el matrimonio con él le traería solo felicidad. Pero un día, disfrazada de otra persona, encontró a su prometido en presencia de otra dama, y eso le rompió el corazón. Al final, Rebel se dio cuenta de cuánto se había equivocado, y en ese momento, cuando este torbellino de la vida la envolvía, toda su vida dio un giro de 180 grados. Apareció en un bar secreto, donde la regla era que todo lo que sucedía en el bar se quedaba en el bar para siempre, y las máscaras eran obligatorias. El barman notó el estado de la visitante y le ofreció un cóctel que prometía hacerla olvidar todas sus penas. Pero tras el primer vaso, llegó el segundo, y luego otro más, y el empleado no tuvo tiempo de darse cuenta de que la dama había bebido una cantidad increíble de alcohol. Nada parecía ayudar, así que se acercó a la barra y pidió algo más fuerte para olvidarse por completo de esa noche. La dama ya estaba borracha, y por eso no notó a otro visitante frente a ella, y accidentalmente lo rozó, pidiendo disculpas, solo para resbalar mientras se alejaba y casi caerse, de no ser por el otro visitante que la atrapó a tiempo. Ayudándola a levantarse, el hombre regresó en silencio a la barra, y la heroína notó que la había atrapado muy elegantemente, pero ni siquiera se preocupó por cómo se sentía ella, sintiendo su frialdad. Ella decidió entablar un diálogo, por lo que se acercó más y le informó que a partir de ese día, ella era como un pájaro libre, ya que su prometido la estaba engañando con otra mujer. En ese momento, se sorprendió pensando que no podía caer más bajo. Estaba sentada quejándose con un extraño que parecía no mostrar interés en absoluto. Para sorpresa suya, él se rió, lo que animó a la dama. Así que continuó la conversación, afirmando que era difícil creer que existieran hombres así en absoluto. En un instante, se dio cuenta de que tal vez debería conocer a otro hombre, e inmediatamente decidió que el hombre frente a ella sería su futuro esposo, por lo que le propuso matrimonio. El desconocido sintió como si la magia volara alrededor de la mujer desconocida en ese momento, y vio en ello una oportunidad. Así que aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, Rebel se levantó con dificultad de la cama, con un dolor de cabeza insoportable. Recordaba cómo fue al bar secreto, pero cómo llegó a casa era un misterio. Pero el hecho de que regresara estaba bien. Decidió leer el periódico para enterarse de las últimas noticias, cuando de repente vio un titular sobre ella, como si Lady Rebel hubiera sido atrapada en una mentira, y que había mentido sobre su compromiso con Roland. En una entrevista, el hombre explicó que todo era una broma tonta, y después de ese evento, Lady Rebel misma no se mostró en público, y la fecha exacta de la boda entre Lady Venisa y Roland no se reveló. Esto lo escribió un reportero desconocido para ella, y esto la molestó mucho, ya que también estaba escrito en la primera página y se hizo solo para humillarla. De repente, un criado golpeó la puerta, informando que el archiduque le había enviado una respuesta y un certificado de matrimonio. Al ver esto, la dama desechó el papel ligeramente, dándose cuenta de que era un engaño, ya que aún no había visto a este archiduque en persona, y si fuera verdad, él mismo habría aparecido. Unos días más tarde, recibió otra carta en la que se le indicaba que estaba invitada al palacio del archiduque, lo que la sorprendió aún más. Junto con la carta, llegó el hombre llamado Airen, quien era caballero del archiducado, y se le ordenó acompañar a la archiduquesa, por lo que la invitó a la carroza. Todavía en estado de shock, se dirigió hacia la carroza, y el hecho de que realmente se estaba casando simplemente no encajaba en su cabeza. No quería creerlo. Después de todo, era el mismo duque de Iranta. Después de encontrarse con él,
Claramente, solo le esperaba un destino. La fantasía necromántica es un mundo en el que no existe el amor verdadero. El protagonista de la novela es el archiduque Sistine Diranta, quien se enamora de la condesa Yuri, pero la falta de cualquier deseo de poder por parte del aristócrata decepcionó a la joven dama. Por ello, Lady Yuri dejó a su prometido y se casó con el codicioso duque File, y luego se unieron a la rebelión. Atrapado por la traición, el duque Sistine, enojado, mató a Lady Yuri con sus propias manos y suprimió con éxito la rebelión. Solo al final, la mujer se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era un dulce libro de amor, sino una horrible y no romántica fantasía. Y la historia del protagonista terminó en un baño de sangre. En el original, Rebel era solo uno de los personajes secundarios que murió a manos de él. La mataron por participar en la rebelión, pero ella molestaba al duque de otra manera. Sorprendentemente, la atraparon espiando al duque, y debido a la brutalidad del archiduque, la mató despiadadamente durante la revuelta. Por eso, se juró una y otra vez que bajo ninguna circunstancia se involucraría con ese hombre, con la esperanza de que no moriría así. Al menos ese era el plan. Pero ahora habían llegado con éxito a la casa de aquel a quien no quería encontrarse, y desde el umbral la recibieron en reverencia los sirvientes, que la llamaron duquesa. Finalmente, la mujer fue llevada a sus nuevas habitaciones. Se le explicó que el dueño pronto llegaría y que hasta entonces podía descansar. La heroína estaba notablemente sorprendida por su habitación y la mansión en general. Había un montón de sirvientes y muebles lujosos por todas partes. En última instancia, esto significaba que realmente había caído en la guarida del león, o más bien en la familia del archiduque, pero ahora tenía que comportarse con calma. Dicen que se puede sobrevivir en cualquier lugar si no se pierde la esperanza. Claramente, había habido algún error y podrían romper el compromiso. Pronto, el dueño de la casa entró en la habitación y la heroína le hizo una reverencia cortés, aunque él dijo que no era necesario, ya que finalmente se encontraba con su prometida. Ahora se estaban conociendo mejor. A pesar de todo, la dama recordaba que en la novela, Rebel lo describía como el epítome de la nobleza imperial, con cabello rubio claro lujoso, un hombre tranquilo y sereno, con penetrantes ojos azules. Para Rebel, se dio cuenta de que era una descripción muy precisa. Él era realmente muy guapo, por lo que no pasaría nada si simplemente se casara con él. Pero después de unos segundos de cordura, se ordenó a sí misma pensar con claridad, por lo que se dirigió al aristócrata, sugiriendo que tal vez él la confundió con otra persona. Pero él lo negó, declarando que ella era definitivamente Lady Rebel y que no podía haber malentendidos, por lo que se decidió contar sobre el artículo en el periódico. Esto podría significar el fin de la línea Diranta, pero resultó que desde el principio nadie lo apoyaba, por lo que no había impedimentos para el matrimonio. En un momento, el hombre se dirigió directamente a Rebel y le preguntó si no quería convertirse en archiduquesa, ya que ella le había hecho una propuesta. Solo quedaba firmar la invitación oficial de boda. Esa noche, ella le prometió que si pasaban la noche juntos, se quedaría con él para siempre, pase lo que pase, y lo amaría más que a nadie. Esta declaración la dejó notablemente impactada, ya que la heroína no entendía de qué se trataba y cuándo había hecho tal promesa. El duque se interesó por qué ella lucía tan desconcertada y le informó que fue ella quien robó su virtud, que fue su iniciativa, y si se necesitaban pruebas, él podía proporcionarlas. Esa noche, además de su casa, ella estaba en ese extraño bar, y ahora no recordaba en absoluto qué había pasado entre ella y este hombre, y no parecía que él estuviera mintiendo, pero sea lo que haya sucedido, no tenía la intención de simplemente aceptarlo. La mujer informó que si se convertía en archiduquesa, su hobby podría dañar la reputación de la familia del archiduque. De repente, el anfitrión se puso sombrío
y preguntó si eso podría dañar la prosperidad del imperio, pero la dama lo negó, por lo que se le permitió dedicarse a lo que quisiera, pero aún así, él quería saber en qué consistía. Tal vez no afectara la seguridad del imperio, pero su hobby podría afectar negativamente la prosperidad del duque, ya que también era su trabajo, ya que fue ella quien escribió el artículo que cuestionaba el principio masculino del duque. La heroína escribió ese artículo no por capricho. Si no quería terminar como en la novela, acercarse a él era una mala decisión, pero aún así nadie sabía qué podría suceder. Un día, calculó mal la duración de su transformación, y un hombre finalmente la notó, y de todas las personas posibles, fue el propio editor en jefe quien la descubrió. El hombre acordó mantenerlo en secreto, a condición de que Rebel le mostrara su sinceridad, y se necesitaba publicar un artículo sensacionalista. Rebel no entendía por qué debía esperar una sensación para el artículo en absoluto. Si dependiera solo de ella, ya lo habría escrito hace mucho tiempo, pero ya tenía un buen material. Muchas jóvenes soñaban con casarse con un archiduque por amor y poder. Había quienes deseaban el puesto de archiduquesa. Algunos afirmaban tener un hijo suyo. Otros juraban que se quitarían la vida si no se casaban con ellos. Luego se convirtieron en estrellas de muchos casos divertidos. Pero el aristócrata declaraba públicamente que nunca se casaría, por lo que sería el último archiduque en su linaje. El hombre se declaró soltero eterno, ya que si moría sin casarse, la familia Diranta se extinguiría y su territorio pasaría a la familia imperial, por lo que la heroína se interesó en estas palabras. Ella buscaba la razón de esta decisión y comenzó a investigar por qué. Una vez lo siguió. En un oscuro callejón, el aristócrata se encontró con una persona sospechosa que, mostrando un carrito, afirmaba haber hecho muchos esfuerzos para recolectar tanto. Entre la gente, se rumoreaba sobre las propiedades mágicas de esta hierba, y todos estaban locos por encontrarla. La reportera reconoció la hierba raya allí. Finalmente, escuchó que debido a su popularidad, la planta era prácticamente imposible de encontrar. El aristócrata pagó al hombre, y la heroína se preguntaba por qué estaba comprando esas hierbas. Si renunciaba al matrimonio, entonces estaba buscando un medio para mejorar su potencia. Entonces, cuando él afirmaba que esos no eran sus hijos, significaba que simplemente no estaba en condiciones de cumplir con su deber conyugal ante su esposa, y no le quedaba otra opción que permanecer soltero eternamente. El editor en jefe estaba muy satisfecho con el artículo, creyendo que sería un éxito seguro, y luego accedió a asegurarse de que el secreto no se revelara y que el artículo se colocara en primera plana. Finalmente, las noticias se difundieron rápidamente entre la gente. El archiduque se negaba a casarse, pero al mismo tiempo estaba consumiendo las hierbas raya. Todos los que tuvieron la oportunidad hablaban de ello, y más tarde el artículo se convirtió en un sensacional éxito, y la reportera también se hizo famosa. Y cuando ella iba hacia la mansión, estaba segura de que el aristócrata la descubriría, y de ninguna manera podría evitar su muerte. Pero en ese momento, el hombre notó que últimamente a su madre le había dado por las carreras entre carruajes y trenes, por lo que supuso que sus pasatiempos podrían coincidir. Aún así, él era muy terco, por lo que a la dama no le quedaban excusas, y por un momento pensó que tal vez sería mejor fingir que todo estaba bien y simplemente casarse con él. Al convertirse en archiduquesa, viviría como siempre había deseado, pero si el hombre descubriera que ella misma era la reportera, todo cambiaría. Debido a la cantidad de chismes que surgió con la noticia, debido al hecho de que ella manchó no solo su reputación, sino también la reputación de la familia imperial, ella sería castigada. Por lo tanto, ahora ella se daba cuenta de que casarse con él era como condenarse a muerte, por lo que era necesario decidir algo de inmediato. El hombre vio su estado y decidió no preguntar más al respecto,
ya que si su pasatiempo no perjudicaba al imperio, ella tenía derecho a elegir cualquier ocupación y hacer lo que quisiera. Sin embargo, el aristócrata no tenía intención de renunciar a su matrimonio, ya que ella le era necesaria, y si no le importaba convertirse en archiduquesa, entonces él quería que ella se quedara con él como su duquesa. Llegó la noche y con todo listo, solo les quedaba la reunión oficial de sus familias y, por supuesto, la ceremonia de bodas, por lo que el aristócrata les propuso ir al palacio de la emperatriz. La protagonista estaba sorprendida de que le estuvieran sugiriendo hacerlo justo ahora, ya que su vestido era inapropiado, aunque le aseguraron que a su madre le había encantado el aspecto vintage, pero en realidad estaba bastante desgastado. Pero Sistine aseguró que ella estaría hermosa con cualquier ropa, así que no tenía que preocuparse por nada. Así que partieron hacia el palacio, y la protagonista se culpaba a sí misma por haber dejado las cosas para el último momento, y simplemente se arrastró tras él. Finalmente, no pudo cancelar el compromiso, y el encuentro con la viuda emperatriz solo avivó el fuego. Parecía que Rebel y Vela se había vuelto completamente loca. Cuando la ciudad empezó a hablar sobre este artículo, ocurrió algo extraño. El editor en jefe simplemente desapareció y le dijeron que se había ido de vacaciones y nadie sabía cuándo volvería, y su secretario no podía decir nada al respecto. Finalmente, el editor en jefe nunca regresó, y si juzgamos por la reacción de esa persona, parece que alguien lo obligó a callar, y probablemente esto esté de alguna manera relacionado con el archiduque. Más tarde, a la gobernante se le informó que la carroza del archiduque había llegado, y Lady Rebel llegó con él, por lo que finalmente pudieron conocerla, ya que la mujer tenía desde hace tiempo en sus manos un informe sobre la investigación de la reportera Belle. Finalmente, entraron al Palacio Imperial, y la protagonista no podía desechar la mala sensación que la invadía. Incluso comenzó a pensar en escapar, mientras aún tenía la oportunidad. Ante la pregunta de si todo estaba bien, Rebel, de manera no muy convincente, aseguraba que solo estaba un poco nerviosa, ya que nunca antes se había encontrado con la emperatriz, pero el duque seguía insistiendo en que no había nada de qué preocuparse y que su madre era una persona muy amable. Pero en realidad, ella se fascinaba con cosas bastante extrañas, como quién ganaría una carrera, un tren o un carruaje, o cuántas personas podrían caber en un solo carruaje. Quería conocer los límites de las capacidades humanas, pero cuando se aburría, simplemente se marchaba, sin desear ver más a todas las personas presentes en el experimento, y sus vidas luego se convertían en un verdadero infierno. Con la ayuda de su inteligencia, encontraba a los traidores, quienes usualmente eran castigados con la muerte, pero para entretenerse un poco, le gustaba inventar castigos, como dejarlos a la deriva en el mar abierto, y si sobrevivían, se habrían ganado la vida. A pesar de todo, la mujer no se contenía cuando se trataba de castigos, y entre otras cosas, ordenaba que se convirtieran en páramo las tierras donde se rebelaban. Pero al ver a su hijo, ella parecía muy satisfecha. Para sus dos hijos, la mujer siempre lucía como una madre amorosa, pero eso solo se aplicaba a sus hijos. Sistine presentó a la protagonista como su esposa y futura archiduquesa Durand, y ella, por supuesto, se inclinó cortésmente ante la gobernante. La mujer mayor notó que las manos de Rebel temblaban notablemente. Parecía tener mucho miedo de que se supiera quién era realmente, así que decidió burlarse un poco de la protagonista para ver su reacción. En la sala se hizo un silencio, y la esposa del duque seguía en una inclinación cortés, ya que nadie le había indicado que dejara de hacerlo. De repente, escuchó una voz que le indicaba que levantara la cabeza, y ella lo hizo de inmediato, sin darse cuenta de cuándo había sucedido. Entonces, la mujer mayor, con una expresión terrible, notó que la protagonista parecía tener la cabeza pesada y que podría ayudarla con eso. Su cuello se sentiría mucho más ligero si se quitara algo de peso de encima,
como una cabeza extra. Pero intervino el hijo y retiró la mano de su madre, explicando que Rebel estaba un poco nerviosa y podría no haber entendido ese chiste, por lo que sería mejor evitarlo, ya que esta era su primera reunión. Esto intrigó a la emperatriz, quien comentó que esta niña parecía poder agitar a Sistine, y se rió en voz alta. La mujer mayor aseguró que simplemente estaba tratando de aligerar el ambiente, pero parecía que todo había salido al revés, y se disculpó por ello. Después de estas palabras, la madre abrazó a su futura nuera, declarando que no podía expresar con palabras lo feliz que estaba de dar la bienvenida a la archiduquesa, y que era una gran alegría que Sistine hubiera cambiado de opinión y que, a partir de ahora, estarían encantados de tenerla aquí, al igual que a Sistine. Un poco más tarde, la emperatriz pidió que les dieran un momento para hablar en privado, y el hijo miró pensativamente a su prometida, cuyos ojos rezaban para que él no se fuera a ningún lado. Pero él finalmente se fue, y las mujeres quedaron solas en la habitación, por lo que era hora de tomar té y charlar un poco. Mientras tanto, ella señaló al reportero Bell. Después de un momento, comenzó la sesión de té, y la gobernante preguntó de dónde había obtenido la información la protagonista sobre que ya la habían descubierto, y ella, temblando, señaló que el editor jefe había desaparecido misteriosamente, y esos pensamientos surgieron por sí solos. Resultó ser verdad, y la emperatriz llevó a cabo una investigación después de ese artículo, por lo que se sorprendió mucho cuando recibió una carta de su hijo. En ella, indicaba que la protagonista le había hecho una propuesta, y aunque él había declarado anteriormente que no tenía intenciones de casarse, el encuentro con ella lo hizo cambiar de opinión, y si su madre y su hermano aprueban el matrimonio, él desea felicitar a Rebel y Bella como archiduquesa. Después de leer el artículo, el hombre estaba tan enojado que en su mansión finalmente faltaban varias sillas. Y quién sabe si hubiera querido casarse, si hubiera descubierto quién era realmente su prometida. En última instancia, ahora quedaba la pregunta de qué pasaría con ella. La dama ya se estaba preparando para diferentes escenarios. Podrían simplemente ejecutarla o alimentarla a los tiburones, pero la muerte, sin duda, sería cruel. Pero de repente, la emperatriz declaró que si ya había obtenido la aprobación y la había conocido, ahora era necesario organizar un encuentro con sus padres. Luego, esperaba la elección del vestido de novia y el lugar de la ceremonia, no el propio matrimonio, después del cual tendrían una larga y feliz vida juntos. Pero Rebel estaba demasiado desconcertada por esta repentina decisión, así que decidió aclarar todo. Preguntó si, incluso sabiendo quién era realmente, no la castigarían, sino que la dejarían casarse con él. Pero resultó que eso no era todo. La mujer mayor estaba lista no solo para mantenerlo todo en secreto, sino también para revelar la verdad sobre quién era realmente el reportero Shu. Era la misma persona que había escrito ese despreciable artículo sobre ella, y realmente quería saber la identidad de esa persona, pero por supuesto, bajo una condición. La emperatriz aseguró que no había nada difícil en eso, y si obtenían el consentimiento, le prometieron protección contra Sistine, incluso si él se enteraba de ello. Como era de esperar, esta propuesta interesó a la protagonista y le pidieron que se sentara, ya que esta conversación involucraría a su hijo. Mientras tanto, la criada se acercó al duque, ofreciéndole llevarlo a su habitación, pero él tenía la intención de esperar allí mismo. Desde el principio, él no tenía intención de casarse. Hasta que su cuerpo estuviera lleno de magia, había un alto riesgo de que simplemente causara daño a sus seres queridos. Incluso sin tener en cuenta sus circunstancias, su hermano aún no apartaba los ojos de él, incluso después de ascender al trono, y de cualquier manera, no podría casarse con una chica de una familia influyente. Por eso se le dio el juramento de nunca casarse, y el duque no tenía intención de retractarse de sus palabras hasta el momento de su encuentro.
La extraña sensación que surgió después de conocerla se hizo aún más fuerte cuando se tomaron de las manos. La magia que ardía dentro de él, que hacía enloquecer a los demás, de repente se calmó por primera vez. Entonces, para interesar al hombre en el matrimonio, ella explicó que tenía un trabajo, que no le haría perder los nervios, que no se quejaría por dinero y que respetarían la vida personal del otro. Esta dama tenía un extraño poder que calmaba su locura. Finalmente, él necesitaba ese poder, por lo que aceptó para su alegría. Luego, Rebel tomó su mano y lo arrastró consigo, sin explicaciones. Luego preguntó si él le diría quién era él, pero decidió que sería mejor presentarse primero. El futuro novio no entendía cómo habían llegado a esto, así que afirmaba que ella estaba ebria y que sería mejor regresar. Pero ella no pensaba así, ya que ya estaban casados y no necesitaban fingir que nunca había pasado. Pero Sistine ya no pensaba en retirarse, así que por última vez le preguntó si realmente lo deseaba, a lo que recibió una confirmación y en ese mismo momento la besó. Como suele ser, la primera noche de bodas pasó bastante rápido, cuando de repente ella mencionó el nombre de Roland, sorprendiendo así a su actual pareja. Pero también agregó que nunca lo perdonaría ni lo olvidaría. Y ella, mientras tanto, se quedó dormida con lágrimas en los ojos. El diálogo entre la emperatriz y la futura archiduquesa ya estaba en marcha, y a esta última le explicaron que su hijo nunca muestra sus sentimientos. Sistine no mostraba alegría ni tristeza, y nunca deseaba hablar de lo que quería. Simplemente no expresaba ningún deseo, ni siquiera a su familia, por lo que tenía que rendirse ante su frialdad. Esto la hizo reflexionar. El hombre, por supuesto, no era especialmente emocional y probablemente ni siquiera sabía cómo mostrar sus sentimientos, pero aún así intentaba hacerlo. La emperatriz notó que con Eronia la situación parecía ser diferente. Si él ya le está enviando cartas al amanecer, pero de todos modos, su madre aprobó su matrimonio tan pronto como se enteró. Tan pronto como ella se enteró, la alegría la invadió, ya que Sistine, durante muchos años, no había mostrado absolutamente ningún deseo. Muchos años. Ella inmediatamente recordó su infancia, donde él hablaba libremente de lo que su corazón deseaba, lloraba y reía, y disfrutaba de la vida. Por eso la emperatriz quería preguntarle a Rebel si sería amor, lágrimas o enojo. Era necesario despertar las emociones de Sistine para que finalmente pudiera expresarlas. Esta solicitud asustó a Eronia de verdad. Aunque todo llegara al matrimonio, fue solo una noche. Quizás él dijo que quería casarse con ella, pero no se trataba de sentimientos profundos. ¿Y cómo entonces podría derretir su corazón? Era imposible. Eronia retiró su mano y comenzó a declarar que estaba muy agradecida de que la emperatriz se dirigiera personalmente a ella, una dama modesta de una familia no influyente. La recompensa también era tentadora y le daba pena entristecer a la gobernante. La emperatriz no dejó que terminara y afirmó que a nadie se le negaba, y era mejor decirlo directamente en lugar de andar con rodeos. Finalmente, se decidió decir la verdad, aunque ella le había hecho la propuesta a Sistine. Al final no tenía sentimientos apasionados por él y, además, no tenía talento para evocar emociones en las personas. La madre le recordó que ya lo había logrado antes, así que no debería ser tan modesta, ya que a través de ella, el hombre ya había roto varias sillas, todo por un solo artículo. Desde entonces, Sistine mostró cierto interés en el reportero Bell, y si seguía publicando artículos tan audaces, el hombre gradualmente comenzaría a mostrar emociones abiertamente. Rebel señaló que podría esperar el destino de esas sillas, pero la mujer mayor lo negó alegremente, recordándole que ella la protegería. Y además, si ella ahora se negaba, luego lamentaría haberse casado con Sistine, lo que le permitiría escapar del pasado de la noble dama cuyo padre perdió su fortuna en juegos de azar, y bañarse en la opulencia. Y la emperatriz anunciaría personalmente el nombre de la que se convertiría en archiduquesa.
Todos, sin excepción, se enterarían de ella, y allí estaría el mismo Roland. La gobernante esperaba que la futura nuera fuera lo suficientemente inteligente como para entender de qué se trataba. Tendría tiempo para reflexionar sobre cómo deseaba vengarse, pero la respuesta se esperaba escucharla ahora mismo. Por lo tanto, se le preguntó por última vez si Eronia estaría de acuerdo en cumplir con esta solicitud. Finalmente, la mujer aceptó con alegría, y luego apareció el archiduque, a quien le explicaron que aquí había tenido lugar una conversación muy alegre. Ahora necesitaban organizar un encuentro con la vizcondesa y Bella, y el hombre sacó de repente un pequeño sobre del bolsillo, explicando que Rebel le había entregado personalmente la invitación hace 4 días, y en ella se indicaba una fecha de la que Heroína, por supuesto, no tenía idea. La madre desplegó la carta y leyó en voz alta que era una invitación cordial a la mansión de la vizcondesa Ibela dentro de 4 días, firmada con su nombre. Heroína, asustada, susurró preguntando cuándo había tenido tiempo de escribir eso, y resultó que fue en un bar secreto, donde escribió la invitación en un cheque. La mujer mayor decidió no prestar atención a tales formalidades, ya que hoy era el mismo día, y por lo tanto no había que esperar, sino irse de inmediato. El hecho de que fueran a irse de inmediato sorprendió a Rebel. Ella entendía que el vizconde probablemente estaba durmiendo profundamente, y prácticamente no había comida humana en la casa, y parecía que en esta familia no jugaban con decisiones. Heroína propuso posponer el encuentro para otro día, explicando que no estaban preparados para recibir invitados, y su padre tampoco estaba al tanto, pero aún así, la emperatriz, con ligereza, aseguró que todo estaba bien y que sabía algo sobre la situación en esa familia. Y sin embargo, esta reunión no sería solo una bienvenida, sino más bien una advertencia, ya que la dama pronto se convertiría en parte de la familia imperial, y no se podía permitir que la archiduquesa viviera en tales condiciones. Este era el mejor momento para regañar a su padre como es debido, así que había una oportunidad de encontrar su casa en el peor estado, ya que si anunciaba la visita, él definitivamente les ocultaría toda la verdad. Finalmente, estas palabras tenían sentido, y Rebel estuvo de acuerdo en que ahora era el momento adecuado, lo que significaba que estaban preparándose para partir. Al abrir la puerta ante la mujer, la emperatriz informó que debían demostrarle a la vizcondesa que su hija ya no era la misma Rebel que él conocía, y para empezar, debían cambiarse de ropa. El vizconde, mientras tanto, había logrado despertarse, y gritando que se moría de hambre, irrumpió en la habitación de su hija, pero no la encontró allí, lo que lo enfureció aún más. Anoche, el hombre vio cómo llamaban a Rebel ante el archiduque. Esto resolvía la pregunta de qué hacía ella por las noches. Nadie podría haber imaginado que la dama disfrutaba de encuentros secretos con el duque. Para él, esto significaba que ahora estarían vinculados a la familia imperial, por lo que podrían vivir en la opulencia hasta el final de sus días, y el hombre creía que finalmente había llegado el momento de cosechar los frutos de sus esfuerzos. De repente, el vizconde vio cómo una carroza se detenía frente a la casa, de la cual salió Sistine, acompañado por Rebel. Pero detrás de él llegó otra carroza, y de ella, esta vez, salió la propia viuda emperatriz. El dueño de la casa no entendía lo que estaba sucediendo, pero de todos modos se arrodilló ante la gobernante, declarando que era un honor para él recibir a tales invitados. La emperatriz miró con desdén al vizconde y pasó junto a él de forma demostrativa, declarando que su sirviente estaba bien vestido, pero a ella le interesaba el vizconde y Bella. Más tarde, fueron invitados a la mesa, donde la mujer mayor estaba sorprendida por su comida, y ante la pregunta de si siempre comían así, el anfitrión explicó que hoy se había dedicado más tiempo a la comida de lo habitual. Esta fue otra razón por la que deberían celebrar la boda lo antes posible, y el padre, tan pronto como se enteró de la boda, se animó de inmediato.
Se le explicó que pronto habría una boda entre su hija y Sistine, y vinieron aquí para averiguar si tenía alguna objeción. Pero resultó que no había nada de eso. Simplemente estaba preocupado de que su hija no fuera digna del archiduque. Pero la emperatriz de repente se puso sombría, explicando que no era Rebel de quien debía preocuparse. Algo la inquietaba y era precisamente él, el vizconde Rebel. La invitada, señalando al anfitrión, señaló que esto se debía precisamente a que él parecía tener malos hobbies y se refería a los juegos de azar. En ese momento, intervino Rebel y comenzó a rogarle a su padre que dejara de hacerlo. Al final, no solo estaba gastando el dinero de su hija, sino también el dinero que debían gastar en comida. Y ahora, cuando Rebel formaba parte de la familia imperial, no podían quedarse al margen, y si el vizconde no mostraba voluntad de cambiar, simplemente lo obligarían. El objetivo era lograrlo, y el hombre, horrorizado, declaró que no se acercaría más al casino y que dejaría los juegos de azar. En ese momento, la heroína realmente comprendió el valor de esas palabras. Su padre nunca la escuchaba, por más que suplicara, pero todo se resolvió en un instante, y ser archiduquesa ya no parecía una decisión tan mala. Al terminar la conversación, Sistine aseguró que en este caso, él se uniría a la orden, y se refería a la Orden de los Caballeros. En la novela original, el hombre realmente era el comandante de la Orden de los Caballeros. Rebel se preocupaba de que él no hubiera comido nada, pero él lo negó, ya que había comido lo que les había servido el vizconde, lo que asustó un poco a la mujer, ya que los ingredientes tenían, como mínimo, 10 días de antigüedad, pero parecía que era demasiado tarde para hablar de eso. Finalmente, llegó el momento de actuar y conquistar su corazón. Así que la mujer, con una dulce sonrisa, sugirió que él aún estaba hambriento y ofreció llevarle comida, pero recibió un rechazo. La emperatriz decidió apoyar a la heroína y comenzó a persuadir a su hijo de que era una buena idea y que debería estar contento de que su esposa se preocupara tanto por él, y podrían charlar durante el almuerzo, pero él nuevamente se negó. El hombre explicó que acababa de almorzar, por lo que podrían almorzar juntos en la orden, y si ella quería hablar con él, entonces el carruaje la llevaría al almuerzo. A continuación, comenzó a prepararse su madre, quien señaló que quizás podría haberse quedado, pero la esperaban asuntos. Al final, el padre prometió dejar los juegos de azar, por lo que Rebel le agradeció por su ayuda. Por otro lado, la gobernante señaló que a partir de ahora, la heroína era la archiduquesa del imperio, y necesitaba recordar que la ausencia de Sistine no podía cambiar ese hecho. Debía acostumbrarse al poder, ya que nadie más la miraría con condescendencia. Al darse la vuelta, la emperatriz señaló que en un mes sería el momento adecuado para la boda, y los preparativos comenzarían de inmediato, y anunciarían la boda hoy mismo, ya que así sería más divertido. Esta repentina noticia sorprendió mucho a Rebel, ya que la noticia de su boda con el archiduque aún no era pública, y la fecha de la boda se había decidido recientemente, y la emperatriz deseaba que el artículo se publicara hoy, a pesar de que solo lo sabían ellos dos. La futura archiduquesa explicó que si escribía el artículo hoy, fácilmente se delataría ante el pueblo, a lo que le señalaron que podrían encargarle la tarea al reportero Shu. Finalmente, les informaron que el informe sobre el misterioso reportero lo dejaron en su habitación, por lo que debían tomar una decisión después de revisarlo, y ahora era el momento. Que la tarea pudiera ser encomendada al reportero Shu sonaba como una amenaza, pero aún así, primero tenían que descubrir quién era ese reportero. Al regresar a casa, su padre ya la esperaba, quien aún no se había recuperado del encuentro repentino, y con miedo señaló que necesitaban hablar, y ahora mismo. La heroína preguntó si quería discutir la prohibición de los juegos de azar, y al recibir confirmación, simplemente pasó junto a él, ya que no tenía nada que decir. El hombre la miró con gravedad,
pero en ese momento vio ante él una mirada similar a la mirada de la invitada que lo había asustado, lo que lo llevó a retractarse. Regresando a su habitación, Rebel, ya con el ánimo levantado, ya que lo que acababa de suceder significaba que era hora de que se acostumbrara al poder y que nadie más se atrevería a menospreciarla. Alegremente entró en su habitación, donde era hora de descubrir la verdadera identidad del reportero Shu, pero lo que vio fue un shock. Todo esto parecía una locura, y esas personas no dejaban de sorprenderla, ya que bajo la apariencia del reportero estaba la misma Lady Venica. Resultó que ambos tenían seudónimos. Algunos publicaban pequeños chismes como Reportero Melly, mientras que las historias sensacionales pertenecían al reportero Shu. Para la heroína, esto parecía ser artículos muy desagradables, tanto que incluso necesitaban un seudónimo para ellos, y tales reporteros manchaban la reputación de los demás. Al final, ya no quería leer más, cuando de repente se mencionó que ella se había declarado soltera inesperadamente, lo que la enfureció notablemente, por lo que el artículo fue percibido como un desafío. Se escribió un artículo, ya del reportero Bell, que comenzaba con las palabras «compromiso burlón», y luego se decía que después de la inesperada declaración de compromiso entre Lord Dillon y Lady Venica, surgieron rumores de que Lady Rebel se recluyó en la mansión, alejándose del mundo exterior. Sin embargo, al sexto día, ella apareció con una declaración de que el amor es el florecimiento de la juventud, por lo que nunca renunciará al matrimonio, lo que provocó un verdadero revuelo en los círculos sociales, como respuesta a los artículos del reportero Shu. La heroína creía que esto podría convertirse en un escándalo, pero aún así reconocía que la entrevista en sí misma significaba poco, pero si se añadían palabras de alguien más autorizado. Sin embargo, se le ocurrió un plan, y se dirigió a la persona que estaba detrás de la puerta, de donde salió de inmediato un caballero, arrodillándose ante ella. Cuando se reunieron por primera vez con la emperatriz, explicó que, como archiduquesa, necesitaba un caballero para protegerla, por lo que deseaba seleccionar uno adecuado. Y su elección estaba ahora frente a Rebel. Era un caballero protector conocido como Sombra, y él esperaba órdenes. La archiduquesa informó que deseaba dar un pequeño paseo, por lo que no rechazaría la escolta. Sin embargo, la Sombra le pidió que no se dirigiera a él con tanta formalidad, ya que un simple caballero no era digno de tales formalidades por parte de ella. Fue llevada al departamento de protocolo, donde se encontraban todos los protocolos del imperio, y nunca pudo haber imaginado que vendría aquí por esta razón, pero al final tenía una cita para almorzar con el hombre, así que tenía que darse prisa y terminar todos sus asuntos lo antes posible. De repente, uno de los empleados llamó su atención, y de inmediato declaró bruscamente que incluso a los nobles se les prohibía venir aquí sin permiso, pero su caballero lo detuvo, pidiéndole que mostrara respeto ante la archiduquesa. El empleado afirmó que el archiduque aún no se había casado con ella, pero tan pronto como vio en sus manos un permiso oficial, se quedó en shock y al mismo tiempo asustado. Al siguiente momento, el empleado ya estaba inclinándose pidiendo disculpas por su rudeza e interesado en qué la había traído aquí. Rebel explicó que últimamente habían circulado rumores sobre su boda, por lo que necesitaba la ayuda del departamento de protocolo, y el hombre aceptó con gusto. Finalmente, llegó a tiempo para el almuerzo. Aunque el artículo era corto, con una entrevista al empleado del departamento y fotografías, ahora cualquiera creería que su boda estaba de alguna manera relacionada con la familia de la emperatriz. Solo quedaba enviarlo cuando de repente le informaron que su carruaje había llegado, lo cual sorprendió a la dama, ya que si quería que el artículo se publicara hoy, debía enviarlo de inmediato a la agencia de prensa. Pero su situación fue salvada por el caballero, que se ofreció a llevar el artículo a la agencia, por lo que recibió las gracias y la petición de asegurarse de que lo publicaran de inmediato. La mujer comenzó a caminar alegremente hacia el carruaje,
cuando de repente se dio cuenta de que le acababan de decir que era su artículo, lo que significaba que la sombra sabía que ella era una reportera. El carruaje llegó directamente al fuerte, y los caballeros que estaban entrenando cerca le prestaron atención, ya que los invitados no eran tan frecuentes, pero este carruaje pertenecía a la casa del archiduque. Sonriendo alegremente, Rebel salió del carruaje, notando en su mente que no era una visitante común para ellos, ya que era la archiduquesa. Pero los caballeros a su alrededor empezaron a ponerse nerviosos, y algunos pidieron traer el libro de visitas. Parecía que no habían sido informados de su llegada. De repente apareció un oficial y declaró que no era necesario el libro de visitas para la heroína. Se presentó como el lugarteniente del comandante en jefe de Iter y debía guiarla. Mientras caminaba por el interior de la fortaleza, la mujer estaba sorprendida por sus dimensiones. Pensaba que si Sistine la había invitado aquí, sería tan lujoso como su residencia, pero aún así estaba interesada en lo deliciosa que sería la comida aquí. Pero sus esperanzas se vieron frustradas cuando llegó al comedor, donde los caballeros que esperaban en fila para la comida la saludaron amistosamente. Detrás de ella estaba Sistine, quien explicó que también tendrían que esperar en fila, lo que le hizo tener un presentimiento desagradable. En el menú de hoy tenían sopa de cangrejo con caldo de pollo, un plato oriental, fideos fritos con camarones reales y un plato occidental, langosta con especias. El archiduque estaba contento de que ella hubiera venido aquí, así que esperaba que le gustara la comida, pero la reacción de la dama hablaba por sí misma. Nunca había comido platos tan deliciosos, así que pidió llevar un poco consigo. De repente, el hombre se puso serio y declaró que quería discutir algo, específicamente su vida juntos. Dado que su unión era un poco diferente a la de otras parejas nobles, él no podía prometer un periodo en el que estaría constantemente regalando dulces y flores. Así que decidió disculparse por hablar de esto solo ahora. Pero la mujer aseguró que todo estaba bien y que no debería preocuparse. Entendía que como archiduque, él estaba muy ocupado y que no podían simplemente pegarse el uno al otro como los recién casados. En realidad, ella comprendía que sería problemático si estuvieran juntos todo el tiempo, ya que probablemente no podría seguir trabajando como reportera. Cuando él vio la cara alegre de la heroína, se entristeció visiblemente, afirmando que estaba contento de que le gustara, pero ella inmediatamente comenzó a corregir su declaración. Ella quería decir que incluso siendo una pareja, necesitaban espacio personal, ya que no podían limitarse el uno al otro, y Sistine estuvo de acuerdo, ya que incluso casados debían tener una vida personal. Pero el hombre también agregó que todo esto era una excepción para sus noches juntos. Sin embargo, la heroína preguntó en respuesta discretamente si las tenían y si realmente planeaba tenerlas. Pero resultó que él conocía su historia y el hecho de que ella quería vengarse de Roland, por lo que podrían usar su matrimonio como una forma de venganza. Rebel contuvo su furiosa imaginación y confirmó que quería vengarse, pero no quería usar su boda para algo así, ya que ahora Roland era cosa del pasado, y la venganza contra una persona tan despreciable no debería ser más importante que su futuro juntos. El duque de repente se volvió a poner serio, pensando que ella solo aceptaba la propuesta por eso. Entonces, la mujer admitió que ese era el plan inicial, pero ahora que realmente se casarían, era más importante para ella vivir una vida feliz y lujosa con su hombre. Por eso, Rebel quería pedirle que no olvidara una cosa, es decir, que no usara más la palabra usar en relación con la boda, ya que era una palabra demasiado fría para eso. En ese momento, el comandante de repente sintió una magia burbujeante dentro de él y decidió pedirle, tomando su mano antes, que lo llamara por su nombre a partir de ese momento. Pasó algún tiempo y la heroína regresó a casa, solo que no podía quitarse de la cabeza la pregunta de por qué él había pedido de repente que lo llamara por su nombre, y además con una sonrisa.
Pero ahora se dio cuenta de que el hombre realmente estaba sonriendo. Tal vez finalmente estaba mostrando emociones. Si lo pensaba, la emperatriz había informado que antes, cuando aún era niño, él reía mucho y lloraba. La cuestión no era que Sistine no supiera expresar emociones, más bien las reprimía, y tal vez había alguna razón para eso. Más tarde, llamaron a la puerta un caballero, explicando que traía una edición especial del periódico nocturno. Su artículo había sido publicado como exclusivo, y el periódico se estaba repartiendo en la plaza y entregando en cada casa en ese momento. Esto podría significar que Benica debía haber visto este artículo, y solo quedaba esperar su respuesta. Mientras tanto, en la residencia familiar de Allerock, la dama leía con sorpresa el periódico fresco, y allí quedaba claro que si el departamento de protocolo estaba involucrado, no podía ser mentira. Las personas, al leer esto, comenzaron a desconfiar del reportero Shu, quien no hace mucho había escrito que la dama se había declarado soltera, lo que podría arruinar su reputación, por lo que era necesario retirarlo de inmediato. Al día siguiente, la heroína vio que en la primera página del nuevo periódico había un anuncio, y considerando lo rápido que apareció, se podía suponer que Benica estaba de alguna manera relacionada con esto, y esto le alegraba el corazón. De repente, desde la calle se escucharon voces que preguntaban si el artículo era una mentira, y esas personas resultaron ser periodistas que estaban investigando sobre su prometido. La sombra notó que solo necesitaba unas palabras y las sacaría en ese mismo momento, pero la dama no lo tomó en serio y sugirió ir a desayunar. Todo estaba bien, ya que la mujer sabía que si no les prestaba atención, se irían solos, así que se podía dejar todo como estaba. Pero en realidad, ella se daba cuenta de que si no fuera la heroína de ese artículo, ahora mismo estaría entre ellos. Al ir a la cocina, Rebel sintió un aroma muy agradable, y allí estaba un hombre desconocido que inmediatamente informó que hoy tenían en el menú carne de res guisada, ensalada y pan de maíz. Resultó ser el cocinero del orden, y le interesaba mucho de dónde había aparecido. El caballero informó que el duque lo había enviado allí temprano en la mañana, junto con una carta. En ella se indicaba que, a petición suya, había enviado a su cocinero del orden, y desde ahora él sería su cocinero personal. Pero la dama no recordaba cuándo pudo haber pedido algo así, pero parece que fue cuando pidió llevarse algo de comida, y él entendió todo mal. Sentada a la mesa, la mujer invitó a comer con ella y al caballero, pero él se negó, argumentando que ya había desayunado, pero ella no veía por qué no podía romper su ayuno. Así que, empujando la comida hacia él, ante lo cual él se ponía rígido, ella lo tentaba a unirse a ella. Finalmente, la sombra cedió y aceptó unirse al almuerzo. De repente, se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Todo lo que se sabía sobre el caballero era que estaba cerca de la emperatriz y que conocía su secreto. Así que, en ese caso, no tenía nada más que perder. La archiduquesa preguntó directamente cuál era su nombre, a lo que él respondió fríamente que era número 109. Exactamente, él propuso que lo llamaran así. Sin embargo, la heroína no quería creerlo y lo tomó como una broma. Pero al instante se dio cuenta de que tales personas realmente existían. En la novela se mencionaba el servicio secreto de inteligencia de la emperatriz, que se llamaba Las Sombras. Eran los confidentes cercanos de la emperatriz, a quienes en lugar de nombres se les asignaban números, y desde la infancia los preparaban para convertirse en una protección invisible para la emperatriz. Sus principales deberes incluían espionaje, vigilancia y, por supuesto, ejecuciones. Su trabajo no era tan noble como el de los caballeros, pero se entregaban por completo a él. Todos ellos creían sinceramente que solo de esa manera podrían devolverle a la emperatriz lo que ella les había dado bajo su protección.
y ahora explicó que no era un simple caballero, y para que la verdad sobre la identidad de la heroína no saliera a la luz, la gobernante lo envió, la sombra. También a la dama le interesaba si su ama daba alguna otra orden, y resultó que le ordenó vigilar a la archiduquesa y asegurar el cumplimiento exitoso del encargo que le había encomendado. En todo esto, le molestó la palabra vigilar, ya que de hecho era espionaje, y resultaba que mientras ella no cumpliera lo prometido, la estarían vigilando. En ese caso, la mujer sugirió darle un nombre, ya que en público no se podía llamarlo por número, ya que sería extraño. Esto lo sorprendió, ya que nunca había escuchado que las sombras tuvieran un nombre, pero si su señora lo deseaba, estaba de acuerdo con cualquier nombre. Ella empezó a buscar una palabra que sonara adecuada para su número y sugirió Nine, y a partir de ese momento pudieron conocerse adecuadamente. Hacia la tarde, los periodistas comenzaron a dispersarse. Parecía que finalmente entendían que nadie iba a salir a su encuentro. Entonces Nine preguntó si ella tenía algún plan para hoy, pero no tenía nada en mente. Simplemente iba a quedarse en casa. En ese caso, el protector sugirió visitar al archiduque, pero Rebel no veía la necesidad, ya que se habían visto ayer y además los periodistas podrían molestar. Poniendo la mano en la espada, la sombra notó que podía ocuparse de ellos, y en ese momento la mujer tuvo una revelación. Preguntó directamente si su majestad le ordenó mantenerlos cerca de Sistine, pero el hombre se apartó bruscamente, confirmando así sus palabras, por lo que aceptó la propuesta. Mientras tanto, el duque estaba leyendo un artículo sensacionalista en el que era el protagonista. No le gustaba mucho, pero como aristócrata de la familia imperial, no podía evitarlo y continuaría hasta la boda. En ese momento, sintió la magia que provenía de su esposa, así que se acercó a la puerta y la abrió, y tras ella estaba Rebel, que iba a llamar. La mujer preguntó si él sabía que ella iba a venir, pero él lo negó, y en su lugar afirmó que sintió que ella estaba cerca. La heroína decidió comenzar la conversación desde lejos, preguntando si lo estaba molestando, pero él señaló que justo tenía un descanso en el que estaba leyendo una edición exclusiva del periódico. Rebel reconoció de inmediato su artículo, lo que la desconcertó, así que decidió averiguar si el hombre solía leer periódicos. Sistine lo negó, añadiendo que le interesaban mucho los artículos del reportero Bell, así que podrían leerlo juntos. Tomando el periódico en sus manos, la mujer se sorprendió de manera ostensible de que realmente hubieran publicado tal artículo, y se sorprendió aún más cuando le pidieron dar una entrevista. El hombre notó que era un reportero destacado, especialmente cuando se trataba de él. Rebel señaló que en el artículo no se mencionaba su nombre, por lo que quizás nadie sabía que era su prometida. Sin embargo, Sistine tenía otra opinión. Incluso si se consideraba que el departamento de protocolo estaba involucrado, Bell sabía que ella se estaba casando con el archiduque. Parece que pudo obtener la entrevista mencionando su nombre. Logró recopilar información sobre Raya y su inminente boda, lo que significaba que el reportero era realmente excepcional, y Rebel parecía haberse encontrado con él, por lo que el hombre quería saber quién era esa persona. La heroína entró en pánico, por lo que dijo lo primero que se le ocurrió, como si no lo hubiera conocido antes, pero aún así, el prometido insistía en que habían estado juntos, y un breve resumen le sería suficiente. Ahora era necesario resolver algo de inmediato, y en primer lugar, calmarse, ya que al duque no le era conocido que el reportero Bell fuera ella. Era necesario cambiar de tema de alguna manera con cuidado. La mujer comenzó a decir que, considerando la naturaleza de la profesión, mostrar su rostro sería muy imprudente, así que él vino con capas. Finalmente, Sistine confirmó que eso realmente podría haber sucedido, así que no había nada que hacer al respecto. Aliviándose un poco, ya con una sonrisa forzada, la mujer afirmó que ahora lo importante era otra cosa. Le interesaba si no había nada malo en dar la entrevista sin su consentimiento, pero recibió una confirmación tranquila
y en ese momento se dio cuenta de que era el fin para ella, y de todos modos no se podía evitar, ya que permitió que se publicara el artículo sin consultar con el hombre. Con un sentimiento de culpa, la mujer declaró que aún no habían anunciado el matrimonio, y ella ya había ido y dado la entrevista. Y aunque no mencionó su nombre, debido a la intervención del departamento, las sospechas recayeron sobre el duque, y por eso le gustaría pedir disculpas. Rebel ya se había preparado para lo peor, pero Sistine de repente se levantó y afirmó que no era necesario pedir disculpas, ya que ella no estaba obligada a consultar con él en todos los asuntos, y no debería preocuparse por su opinión y sentimientos en absoluto. Podía hacer lo que quisiera. En ese momento, la mujer, ya con un tono frío, pidió que se explicara a lo que él lo hizo, diciendo que ella podía hacer lo que quisiera y no pensar en él. Estas palabras la enfurecieron mucho, a lo que él recordó que ya había dicho que podía usar su matrimonio cuando quisiera, y por lo tanto no debería preocuparse. Y si él ya había usado su libertad, entonces ella debería hacer lo mismo. Pero la última afirmación la hizo reflexionar. ¿Cómo podía haber sido utilizada? Ella no tenía riqueza ni influencia desde la infancia. Ni siquiera tenía habilidades especiales. Todo lo que podía ofrecer era alejarlo de las molestas conversaciones sobre el matrimonio. Solo en ese caso podría ser utilizada. Por lo tanto, la mujer declaró que no sabía para qué él había planeado usarla, pero quería que se ayudaran mutuamente. Desde entonces, eran una pareja casada, por lo que debían ayudarse mutuamente en los detalles. Y no solo eso, pero él seguía insistiendo en que eran solo herramientas el uno para el otro. Rebel señaló que sería mejor decir que se ayudan mutuamente, simplemente sustituir la palabra utilizar por ayudar. Además, ya le habían pedido que no volviera a mencionar esa palabra, y ahora todo parecía como si él hubiera mentido sobre ser más cuidadoso. Sistine pensaba en esto de manera diferente. Ella calmaba su magia, mientras él le ayudaba con la venganza. Este matrimonio se basaba en intereses mutuos y en relaciones similares es mejor trazar ciertas líneas. Pero Rebel rechazó la venganza. Dijo que para ella era más importante vivir feliz con él, pero no debían esperar que no estuvieran destinados. El hombre afirmó que nunca le había mentido, y si esa palabra no le gustaba, la cambiaría, y esta vez sería cuidadoso. En ese caso, la heroína aseguró que consultaría con él, a lo que él recordó que no era necesario, pero en cuanto vio su mirada penetrante, aceptó sumisamente. Al salir del edificio, la mujer se dio cuenta de que toda su energía la había abandonado, y cuando la sombra le preguntó si había pasado un buen rato, respondió afirmativamente. A pesar de las difíciles conversaciones, todo había ido bien. Rebel estaba tan cansada que se quedó dormida en la carroza, cuando de repente se detuvo bruscamente, y la dama salió a verificar qué pasaba, y allí vio una carroza familiar de la que salió un viejo conocido. Era el mismo vizconde Roland, y decidieron cederle el paso, aunque ella no entendía si valía la pena cederle el paso a su enemigo jurado. Pero Nine, inclinándose, afirmó que haría todo lo que ella deseara, y en ese momento ella se dio cuenta de que era archiduquesa, y en ese sentido era más importante, pero oficialmente aún no habían anunciado la boda, y no se podía revelar la verdad, pero aquí se trataba de un principio. Su antiguo prometido se acercó y con una sonrisa descarada afirmó que estaba feliz de verla, y ella no tenía intención de ceder, a pesar de la diferencia de estatus. Por lo tanto, Rebel declaró que no estaba nada contenta con eso, y solo con verlo le daban ganas de vomitar. En respuesta, le señalaron que no tenía sentido avergonzarse ahora. Él entendía que ella estaba triste porque todo había salido mal, pero él ni siquiera se imaginaba que la dama tomaría su broma tan en serio, ya que estaban en una relación sin compromisos, así que no necesitaba ser tan terca.
Su toque fue el punto de ebullición, así que dejó de contenerse en sus comentarios. Con un tono sarcástico, afirmó que ni siquiera había pensado en que sus visitas diurnas y nocturnas significaban una relación sin compromisos, y le intrigaba cómo deberían comportarse las personas que querían casarse, o tal vez secretamente de otros en el salón. Roland inmediatamente declaró con miedo que no entendía de qué se trataba, pero en ese momento la sombra sacó su espada y la apuntó al hombre, indicando que no debía acercarse más. Al instante, Venica también salió de la carroza, y al verla, la heroína se dio cuenta con disgusto de que estaba teniendo un mal día, ya que se habían reunido todos los que ella no soportaba. Roland le pidió que se quedara en la carroza, pero ella, desconcertada, afirmó que era mejor cederles el paso, lo cual sorprendió al hombre, pero finalmente aceptó, dándole un beso a la prometida. Después de eso, volvió a hablar con Rebel, a quien ya le aburría, y afirmó que por Venica hoy cedería. Sin embargo, Roland quería preguntar algo sobre su boda, específicamente si ella tomó en serio la broma de otro hombre, ya que sus conversaciones vacías le habían causado muchas molestias y temía que hubiera otra víctima de malentendidos. Al escuchar esto, Venica comprendió algo, pero no le dieron la palabra. En cambio, la heroína declaró que no tenía motivos para preocuparse, ya que el departamento de protocolo había confirmado su boda. El hombre se quedó callado, y su futura esposa sintió vergüenza. Parecía que él nunca había oído hablar de ello, lo que significaba que no había leído su artículo, solo había escuchado rumores. Venica, asustada, volvió en silencio a la carroza, y si había leído ese artículo, entonces todo estaba claro. Con eso, su conversación terminó y continuaron su camino. Finalmente, la dama logró mantener su orgullo y también ver sus rostros retorcidos, pero todavía se sentía mal, probablemente por ese beso. Por un breve momento, logró verlos en la carroza que pasaba. Era su antiguo compañero, y hace solo una semana, ese era su lugar. Rebel no dudó ni por un segundo en su futuro feliz con Roland. Pensaba que estaría sentada junto a él en la carroza y bailando en el baile el resto de su vida. Pero ahora él bailaría con Venica. Al final, ella no pudo prever algo así, pero ahora no había marcha atrás y no tenía sentido arrepentirse más. Lo más importante ahora era que sus gafas de color de rosa se cayeron de su nariz y se dio cuenta de lo patético que era Roland. Además, ella había conocido a alguien que era 1000 veces mejor que él. Por supuesto, se necesita tiempo para acercarse a esa persona maravillosa, pero había mucho tiempo, así que ella estaba obligada a ser feliz, tanto como para olvidar para siempre a Roland. Al volver, la mujer suspiró en voz alta y luego notó que debía haberle dicho algunas cosas en la cara y lamentaba no haberlo hecho. Pero Nine se acercó por detrás en voz baja y afirmó que él podría hacerlo. Solo tenía que darle la orden. Aún así, la dama se dio cuenta de que debía vigilar sus palabras delante de él, porque si bromeaba de manera incorrecta, la sombra podría traerle la cabeza de un enemigo. Pero ella no tenía intención de dejar todo como estaba, especialmente después de cómo él había actuado con ella. Rebel se vengaría de manera diferente. Había una forma segura de debilitar a Roland, y era en lo que ella era buena, tanto en su vida pasada como en la actual: exponer la corrupción de la familia Dillon. La heroína comenzó a prepararse para el trabajo. Tomó la ropa adecuada, la cámara, el cuaderno y el bolígrafo, y cuando todo estuvo listo, finalmente estaba preparada. Mirándose en el espejo, reflexionaba si había olvidado algo, y de repente se dio cuenta de que había olvidado la parte más importante: la transformación. Cuando ella se trasladó a este mundo, ya conocía el idioma local y sabía cómo transformarse. Para una persona de su profesión, no se podía encontrar una habilidad mejor. De repente, Nine golpeó la puerta, preguntando si todo estaba listo, y en ese momento
Ella se dio cuenta de que no sabía cómo explicárselo. El hombre, por supuesto, sabía que ella era la reportera Belle, pero no se sabía si estaba al tanto de sus habilidades. Pero la sombra misma notó que él escuchaba una voz desconocida, así que comenzó a golpear más fuerte, intentando llamar a la señora, pero nadie respondía, mientras que la heroína pensaba qué hacer y si debía cancelar la transformación. Nine entendió que si no le respondían, significaba que algo había pasado, así que, sin pensarlo, derribó la puerta. La mujer desconocida frente a él lo llamó por su nombre con miedo, y el hombre ya sabía que solo una persona lo llamaba así, por lo que entendió que ella se había transformado. Al entender la situación, el guardia fingió que nada extraordinario había sucedido y simplemente le preguntó cuál era su plan para hoy. La reportera tenía la intención de visitar primero la propiedad de Dylan para investigar a los trabajadores. No eran trabajadores comunes. Roland los llamaba así. Ella solía visitar con frecuencia la propiedad cuando aún estaba con él. Y allí veía cómo gente sospechosa se dirigía a él, interactuaban a menudo con él y principalmente todas sus conversaciones eran sobre dinero. A menudo molestaban a los comerciantes, robando dinero frente al dueño de esas tierras. Pero cuando la heroína preguntaba a Roland quiénes eran, él les llamaba sus trabajadores, sin explicar nada correctamente, lo que significaba que no trabajaban allí en el sentido literal de la palabra. En ese momento, la dama no notó nada sospechoso, porque el amor la cegaba, pero todo se trataba de dinero. Esos trabajadores más parecían simples bandidos, y Roland estaba de alguna manera vinculado a ellos, lo cual era muy sospechoso. Ella olía la corrupción a kilómetros de distancia, así que tenía la intención de infiltrarse en sus filas y encontrarse con esos mismos trabajadores. El guardia quedó notablemente sorprendido, ya que ella, siendo archiduquesa, planeaba hacerlo personalmente, y parecía creer en su éxito y en que nadie más que ella podría manejarlo. A Nine solo le quedaba aceptar el deseo de la señora y declarar que las sombras serían discretas, y esas últimas palabras la desconcertaron un poco. Después de un gesto breve, en la habitación aparecieron otras 5 personas que saludaron a la heroína en coro, y resultó que habían estado allí desde el día en que la emperatriz visitó ese lugar. La mujer no entendía por qué había tantas personas allí, ya que con Nine bastaba, pero él informó que en las extensas posesiones de Dylan, él solo no podría manejarlo, además tendría que manejar la carreta. Finalmente, él pidió comprensión al respecto, ya que su majestad ordenó asegurar su completa seguridad, ya que era archiduquesa. Al final no le quedó más remedio que aceptar su ayuda. Le aseguraron que no tenía que preocuparse por el camuflaje. Literalmente al instante, cada uno de ellos se disfrazó con ropa común, y Nine explicó que no eran tan hábiles en eso como Rebel, pero también sabían algo. También le entregaron una bolsa. Era un regalo de la emperatriz para que pudiera realizar mejor sus tareas. Era como un gasto de trabajo. Y también le dijo que esperaría ansiosamente su próximo artículo. La mujer sentía cierta presión, pero si ya tenía tanto dinero, entonces el plan se podía ajustar un poco y hasta mejorar. Así que se dirigieron al mercado en las posesiones de Dylan, donde la heroína se hizo pasar por una simple comerciante. Y las otras sombras no podían creerlo, ya que era la primera vez en su carrera que un aristócrata y además un miembro de la familia imperial se convertía en comerciante.